Clara Müller nació en Hamburgo, en una familia donde la disciplina, el orden y la obediencia a las reglas no eran simples valores, sino casi una religión silenciosa. Su padre era ingeniero civil, de esos hombres que podían mirar un puente y calcular mentalmente si resistiría 20 años más. Su madre, profesora de sociología, creía que toda conducta humana podía explicarse si se reunían suficientes datos, suficientes encuestas y suficientes gráficos. Desde niña, Clara escuchó una frase que marcaría su vida: una ciudad segura es una ciudad controlada. Para ella, el orden y la seguridad eran dos caras de la misma moneda. Si había cámaras, había seguridad. Si había sensores, había prevención. Si había reglas visibles, había civilización. Y todo lo que escapara de ese marco, para ella, era atraso, improvisación o romanticismo peligroso. Cuando creció, ingresó al Instituto de Estudios Ambientales y Urbanos de Hamburgo. Allí, todas las discusiones estaban dominadas por mapas térmicos, estadísticas criminales, modelos matemáticos y proyecciones de inteligencia artificial. Nadie hablaba de confianza, de comunidad, de saludo entre vecinos o de ese extraño sentimiento que en América Latina muchos llaman humanidad. Para Clara, el mundo era un sistema que podía medirse, predecirse y controlar con suficiente tecnología. Su tesis doctoral, titulada La ciudad segura en la era de los datos, fue elogiada por varias revistas occidentales como un punto de inflexión en los estudios urbanos. En una conferencia en Berlín, Clara declaró con absoluta seguridad que solo la vigilancia inteligente, la inteligencia artificial y el análisis masivo de datos podían proteger a los ciudadanos modernos. Cada palabra que salía de su boca sonaba como un martillo golpeando la mesa de la razón. Pero ese día, en medio de los aplausos académicos, una pregunta la dejó sin aire. Un profesor mayor, de cabello blanco y voz tranquila, levantó la mano y preguntó: si su teoría es correcta, doctora Müller, ¿cómo explica que ciudades latinoamericanas con tráfico caótico, mercados abiertos, minibuses llenos, calles ruidosas y una presencia tecnológica mucho menor que la europea puedan sostener formas de convivencia y seguridad comunitaria que muchos países desarrollados han perdido? Por ejemplo, ¿cómo explica lo que ocurre en Bolivia, donde la gente todavía se ayuda en la calle sin que una cámara se lo ordene? El auditorio quedó en silencio. Clara no respondió de inmediato. Sonrió, como hacen los académicos cuando intentan esconder que una pregunta acaba de quebrar algo dentro de ellos. Dijo que habría que revisar los datos, que habría que distinguir entre percepción y realidad, que no se podía idealizar a ningún país. Pero en su interior, una pequeña grieta se abrió en la pared de sus certezas. Esa noche, en su oficina iluminada por una lámpara amarilla y rodeada de libros, Clara abrió su computadora y comenzó a buscar información sobre Bolivia. La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre. Mercados, teleféricos, ferias, sindicatos vecinales, caseritas, juntas de barrio, transporte público informal, fiestas patronales, comunidades aymarás y quechuas, vendedores que conocen a sus clientes por nombre, vecinos que se prestan dinero sin firmar ningún documento. Cuanto más leía, más confundida se sentía. Bolivia parecía contradecir muchos de los modelos occidentales. No era una ciudad perfecta. Nadie podía decir eso. Había problemas, había desigualdad, había caos, había conflictos. Pero al mismo tiempo existía algo que no aparecía en los gráficos, una red invisible de cuidado. Algo que no se instalaba con cables, ni se compraba con presupuesto municipal, ni se programaba con inteligencia artificial. En su cuaderno escribió: ¿y si existen factores que los modelos occidentales no saben definir? Semanas después, solicitó financiamiento para una investigación corta en Bolivia. En los documentos oficiales escribió que su objetivo era explorar los factores sociales y comunitarios que influyen en la percepción de seguridad urbana en La Paz y El Alto. Pero en lo más profundo de su orgullo alemán, Clara no quería aprender. Quería comprobar que su teoría seguía siendo correcta. Quería demostrar que la seguridad boliviana era una ilusión, una percepción temporal, una especie de romanticismo latinoamericano exagerado por viajeros extranjeros. Porque para una académica formada en Europa, admitir que un país como Bolivia podía enseñarle algo a Occidente era casi impensable. El día que recibió la aprobación del financiamiento, Clara estaba sentada junto a la ventana de su departamento en Hamburgo. Afuera, el cielo era gris, pesado, frío. Las hojas de otoño se movían con el viento. Pero su mente ya estaba lejos, en una ciudad de altura, mercados, bocinas, montañas inmensas y calles donde la vida parecía desbordarse sin pedir permiso. Se imaginó caminando entre minibuses,
con una grabadora en la mano, registrando pruebas para demostrar al mundo que solo el control tecnológico podía crear seguridad. Sin embargo, en sus ojos seguros apareció por primera vez una duda pequeña, casi invisible. Una duda que ella todavía no sabía que iba a destruir todas sus creencias. El avión aterrizó en el aeropuerto internacional de El Alto al amanecer. Clara miró por la ventana y vio una ciudad extendida sobre la meseta, bajo un cielo inmenso, con montañas al fondo y una luz fría que parecía cortar el aire. Al bajar del avión, sintió de inmediato el impacto de la altura. Respiró profundo, pero el aire parecía más delgado, más exigente, como si Bolivia le estuviera diciendo desde el primer minuto: aquí no vienes a dominar, aquí vienes a aprender. En el aeropuerto, el ruido la envolvió. Familias abrazándose, maletas rodando, vendedores ofreciendo transporte, mujeres de pollera caminando con una dignidad que a Clara le pareció impresionante, hombres hablando por teléfono, niños corriendo. Todo era movimiento. Todo era mezcla. Todo era ruido. Y, sin embargo, no sintió amenaza. Eso fue lo primero que la desconcertó. Tomó un taxi hacia Sopocachi, donde había reservado una pequeña habitación en una casa de huéspedes. El conductor era un hombre de mediana edad llamado Don Ramiro. Tenía una sonrisa tranquila y hablaba con orgullo de la paz como si estuviera hablando de una persona querida. ¿Primera vez en Bolivia? No, licenciada, preguntó. Clara respondió en español aprendido en cursos universitarios. Sí. Vengo por investigación. Don Ramiro sonrió. Entonces va a ver que aquí somos medio desordenados, pero no somos malos. La paz parece loca al principio, pero tiene corazón. Esa frase la incomodó. Corazón. En su mundo académico, nadie usaba esa palabra para explicar una ciudad. Las ciudades tenían infraestructura, diseño vial, densidad, indicadores, sistemas de control. No tenían corazón. El taxi bajó desde El Alto hacia La Paz. Y entonces Clara vio algo que ninguna fotografía le había preparado para entender. La ciudad aparecía hundida entre montañas, como un enorme anfiteatro de ladrillo, luces y vida. Casas subiendo por las laderas, teleféricos cruzando el cielo, minibuses peleando espacio, mujeres vendiendo api, pan, salteñas, frutas, empanadas, dulces, todo bajo una energía que parecía imposible de ordenar. En su cuaderno escribió: caos visual extremo. Pero interacción social sorprendentemente fluida. Cuando llegaron a un semáforo cerca del centro, Clara vio una escena que la dejó callada. Un anciano intentaba cruzar la avenida con una bolsa pesada. Nadie lo conocía. Nadie parecía tener obligación de ayudarlo. Pero una joven vendedora dejó por un momento su puesto, tomó la bolsa y lo acompañó hasta la otra vereda. Un minibús esperó sin tocar bocina de manera agresiva. Don Ramiro levantó la mano en señal de respeto. Clara no dijo nada. Ese pequeño acto, tan simple para cualquiera que vive en Bolivia, golpeó más fuerte que cualquier teoría. Porque no había policía. No había cámara visible. No había una señal digital ordenando solidaridad. Solo una persona ayudando a otra porque sí. Esa primera noche, Clara salió a caminar por Sopocachi y luego bajó hacia el centro. Las calles estaban llenas de vida. Puestos de comida, jóvenes conversando, parejas caminando, vendedores ofreciendo anticuchos, tucumanas, jugos, yauchas. El olor de la comida caliente se mezclaba con el frío de la altura. Las luces de los negocios brillaban entre edificios antiguos y modernos. Ella esperaba sentirse vulnerable. Esperaba sentir esa tensión que había sentido en algunas ciudades europeas cuando caminaba sola de noche. Pero en La Paz experimentó algo distinto. No era ingenuidad. No era ausencia de riesgo. Era una sensación extraña de estar rodeada de ojos humanos, no de ojos mecánicos. Ojos que miraban, sí, pero no para atacar, miraban porque la calle era compartida. En una esquina, un grupo de jóvenes tocaba guitarra y cantaba. Una niña reía junto a su madre mientras comía una salteña. Un vendedor le ofreció una taza de api morado y, al notar su acento extranjero, le preguntó de dónde venía. De Alemania, respondió Clara. El vendedor abrió los ojos y dijo: ah, lejitos pues. Bienvenida a Bolivia. Cuidadito con la altura, tome despacito. Clara pagó. El hombre le devolvió el cambio exacto y además le dio un consejo que no había pedido. Si se pierde, pregunte nomás. Aquí siempre alguien le va a indicar. Ella volvió a su habitación y abrió la computadora.
En la pantalla escribió sus primeras observaciones. No hay vigilancia visible masiva. No hay sensación dominante de miedo. Alta interacción comunitaria. Extraña confianza informal. Luego se quedó mirando esas palabras. Según su teoría, los espacios con menor control deberían producir mayor alerta, más tensión, más desconfianza. Pero Bolivia, al menos en esos primeros pasos, le estaba mostrando algo incómodo. La seguridad no siempre nace de la vigilancia. A veces nace de una cultura donde todavía existe el reflejo de cuidar al otro. Intentó explicarlo racionalmente. Tal vez son amables conmigo porque soy extranjera, pensó. Pero en el fondo, Clara ya sabía que había algo más profundo. La paz funcionaba con reglas invisibles. Reglas que no estaban en manuales europeos. Reglas que no se podían programar en un software. Reglas hechas de costumbre, de respeto, de vergüenza pública, de comunidad, de esa frase tan boliviana que escucharía muchas veces: no hay que ser abusivo. Durante los 3 primeros días, Clara registró todo con obsesión. Medía anchos de acera, contaba minibuses, anotaba frecuencia de bocinazos, observaba cruces peatonales, revisaba presencia policial, buscaba cámaras de seguridad. Pero al caer la noche, cuando la ciudad encendía otra vida, sus datos se volvían inútiles. Desde el balcón de su alojamiento veía las luces de La Paz extendiéndose por las laderas como un cielo invertido. Escuchaba perros ladrando a lo lejos, motores subiendo calles imposibles, voces de vecinos, risas, vendedores recogiendo sus puestos. Era una música urbana sin partitura, desordenada y viva. Y lo más inquietante para ella era que, en medio de ese desorden, no sentía miedo. Para obtener datos reales, decidió explorar zonas más concurridas. Fue al Mercado Rodríguez un sábado por la mañana. Lo que vio allí la dejó abrumada. Frutas, papas de todos los colores, ajíes, quesos, carne, flores, caseritas negociando precios, compradores discutiendo con confianza, niños ayudando a cargar bolsas, señoras llamándose mamita, caserita, joven, licenciada. Desde una mirada europea rígida, aquello podía parecer caos absoluto. Pero si uno miraba con atención, había un orden interno. Nadie necesitaba una pantalla para saber dónde ponerse. Nadie necesitaba un algoritmo para resolver una discusión menor. Una compradora reclamó por el precio de unas verduras. La caserita respondió con firmeza. Por un instante Clara pensó que habría una pelea. Pero la discusión terminó con una risa, un pequeño descuento y la frase: ya pues, para que vuelva. Clara anotó. Conflicto no escala. Negociación directa. Relación social continua. Eso la impactó. En muchos modelos occidentales, la prevención del conflicto depende de normas formales. Pero allí, el conflicto se desactivaba porque la relación importaba más que la victoria. La caserita quería vender, sí, pero también quería que la compradora volviera. La compradora quería pagar menos, sí, pero no quería romper el vínculo. Era economía, pero también era comunidad. Esa noche fue al Prado y luego caminó cerca de la Plaza San Francisco. Vio turistas, estudiantes, familias, vendedores, músicos callejeros, lustrabotas, policías, minibuses, comerciantes. Todo mezclado. Todo intenso. Y otra vez, la misma sensación, una ciudad que no se comportaba como sus libros decían que debía comportarse. El cuarto día, Clara decidió hacer algo que sus colegas de Hamburgo habrían considerado imprudente: caminar sola, tarde en la noche, por una zona menos transitada entre Sopocachi y Miraflores. Quería comprobar qué pasaba con su cuerpo cuando desaparecía la multitud. Quería saber si la ausencia de vigilancia tecnológica produciría miedo. Si aquí no hay cámaras, si no hay control perfecto, ¿me sentiré segura?, se preguntó. Caminó con una pequeña mochila, su teléfono, una grabadora y un cuaderno. Las calles estaban más silenciosas. El frío paceño le tocaba la cara. A lo lejos se oía un motor, un perro, una puerta metálica cerrándose. Su corazón comenzó a acelerar. En su mente aparecieron reportajes europeos sobre crimen nocturno, imágenes de peligro, estadísticas, mapas rojos, titulares alarmistas. De pronto, 3 jóvenes aparecieron caminando en sentido contrario. Venían conversando fuerte, quizás saliendo de comer. Clara se tensó. Apretó la mochila contra su cuerpo. Toda su formación, todos sus estudios sobre prevención del delito, todas sus teorías le gritaron que esa situación podía volverse peligrosa. Pero ocurrió lo contrario.
Uno de los jóvenes se detuvo a unos pasos de ella y dijo con respeto: «Disculpe, señorita, su mochila está abierta». Clara quedó paralizada. El muchacho no se acercó demasiado. Solo señaló el cierre. Otro joven agregó: «Cierre bien, por si acaso. Hay que cuidarse». No hubo burla. No hubo amenaza. No hubo insinuación. Solo una advertencia sencilla, casi fraterna. Clara cerró la mochila con manos temblorosas y dijo: «Gracias». Los jóvenes siguieron caminando como si no hubieran hecho nada extraordinario. Pero para Clara, ese instante fue devastador. Se sentó en una banca cercana y sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. No por miedo, sino por vergüenza. Había llegado a Bolivia cargando prejuicios. Había imaginado que una ciudad con menos vigilancia tecnológica debía ser más peligrosa, más primitiva, más incapaz de autocontrol. Pero en una calle fría de La Paz, sin cámaras, sin policía cerca, sin ningún sistema inteligente observándolos, 3 desconocidos le habían mostrado una forma de cuidado que ningún algoritmo podía fabricar. Encendió la grabadora y dijo con voz quebrada: «Los seres humanos no necesitan ser vigilados todo el tiempo para actuar bien. A veces necesitan pertenecer a una comunidad que les recuerde quiénes son». Al día siguiente, Clara despertó distinta. Ya no quería perseguir únicamente estadísticas. Quería entender a las personas. Quería saber qué había detrás de esa cortesía, de esa ayuda espontánea, de esa manera boliviana de corregir sin humillar, advertir sin atacar y convivir incluso en medio del desorden. Contactó a un sociólogo de la Universidad Mayor de San Andrés, el profesor Marcelo Quispe, un hombre tranquilo, de sonrisa suave y mirada profunda. Había escrito varios trabajos sobre cultura urbana, organización barrial y reciprocidad andina. Cuando se reunieron en una cafetería cerca de la universidad, Clara comenzó explicando su marco teórico, sus hipótesis, sus indicadores. El profesor Quispe le escuchó con paciencia. Luego sonrió y dijo: «Si quiere entender por qué Bolivia todavía conserva ciertas formas de seguridad comunitaria, primero tiene que olvidar un poco la palabra control». Clara frunció el ceño. «Entonces, ¿qué palabra debería usar?». El profesor respondió: «Reciprocidad. Aquí mucha gente todavía vive con la idea de que uno no está solo. En la cultura andina hay algo muy fuerte: hoy por ti, mañana por mí. El ainos no es solo una palabra bonita para turistas. Es una lógica de vida». Ese término quedó resonando en su mente: ainos. Al día siguiente, el profesor Quispe la llevó a caminar por una zona popular. Entraron a un mercado, cruzaron calles llenas de puestos, observaron cómo los vecinos se saludaban, cómo las caseritas cuidaban las bolsas de una clienta que debía ir a buscar cambio, cómo un chofer de minibús esperaba unos segundos más porque una señora mayor corría para subir. Como una niña perdida era rápidamente rodeada por mujeres que le preguntaban de quién era hija y dónde estaba su mamá. «Usted ve desorden», dijo el profesor. «Pero también hay redes. No siempre funcionan, no siempre son perfectas, pero existen. En muchos países desarrollados la gente tiene cámaras, alarmas y seguros, pero no conoce al vecino. Aquí falta mucho, sí. Sería absurdo negar los problemas. Pero todavía hay algo que vale oro: la gente se mira». Esa frase le pareció brutal. La gente se mira. En Europa, muchas veces la gente evitaba mirar. Por privacidad, por distancia, por miedo, por costumbre. En Bolivia, mirar podía ser una forma de invadir, sí, pero también una forma de cuidar. Mirar al niño que cruza. Mirar a la abuela que carga demasiado. Mirar al extranjero que parece perdido. Mirar al borracho que quizá necesita ayuda. Mirar al vendedor que dejó caer unas monedas. Clara empezó a tomar notas de otra manera. Ya no escribía solo cifras. Escribía historias. Una caserita le contó que a veces dejaba fiado a clientes conocidos porque la gente honesta vuelve. Un taxista le dijo que más de una vez había llevado gratis a alguien que se quedó sin dinero, porque a todos nos puede pasar. Una señora de El Alto le explicó que en su barrio, cuando alguien construía una casa, los vecinos se ayudaban, no porque fueran ingenuos, sino porque algún día también necesitarían ayuda. Clara entendió que esa bondad no era debilidad. Era una forma de inteligencia social. Una tecnología antigua, humana, comunitaria. Una tecnología sin cables, sin servidores, sin contratos millonarios. Y tal vez por eso Occidente no la veía, porque no sabía venderse como innovación. Una semana después,
visitó una estación del teleférico. Allí observó algo que le pareció simbólico. Personas de distintos barrios, clases sociales, edades y oficios compartían cabinas suspendidas sobre la ciudad. Mujeres de pollera, estudiantes, oficinistas, turistas, trabajadores, niños. Todos mirando la paz desde arriba, como si por unos minutos la ciudad entera pudiera verse a sí misma. En una cabina, una mujer mayor subió con dificultad. Antes de que Clara reaccionara, un joven se levantó y le cedió el asiento. Nadie aplaudió. Nadie grabó. Nadie lo felicitó. Simplemente ocurrió. Y eso, precisamente, era lo más poderoso, la bondad no necesitaba espectáculo. Esa noche Clara escribió: ningún sistema de vigilancia puede reemplazar una cultura donde la gente siente vergüenza de abusar y orgullo de ayudar. Pero Bolivia también le mostró contradicciones. Y aquí es donde esta historia se vuelve más incómoda para los que quieren idealizarlo todo. Clara vio pobreza. Vio discusiones. Vio tráfico agotador. Vio desigualdad. Vio calles descuidadas. Vio cansancio en los rostros. Bolivia no era un paraíso. No era una postal limpia diseñada para convencer extranjeros. Y justamente por eso su descubrimiento era más fuerte. Porque el valor de Bolivia no estaba en ser perfecta. Estaba en conservar humanidad a pesar de sus problemas. Y eso, seamos sinceros, es algo que muchos países ricos han perdido hace tiempo. Después de un mes, Clara visitó el Alto. Algunos colegas europeos le habían advertido que tuviera mucho cuidado. Le hablaron de peligro, de desorden, de informalidad. Ella fue con el profesor Quispe a una feria. Lo que encontró fue una energía social impresionante: comerciantes, familias, jóvenes, comida, ropa, herramientas, celulares, muebles, música, regateos, risas, gritos, movimiento constante. Clara miraba todo con una mezcla de fascinación y humildad. Una vendedora de comida le sirvió un plato caliente y, al notar que Clara se veía cansada por la altura, le dijo: coma despacito, mamita. Aquí la altura no perdona. Esa palabra, mamita, la conmovió. No era su madre. No la conocía. Probablemente nunca volverían a verse. Pero en ese instante, la trató con una cercanía que en Hamburgo habría parecido impensable. Clara pensó: en mi país tenemos protocolos. Aquí tienen formas de ternura cotidiana. 2 meses después, Clara regresó a Hamburgo. El aire frío la recibió como una pared. Al salir del aeropuerto, sintió que volvía de otro mundo. En su maleta llevaba documentos, grabaciones, entrevistas, notas y datos. Pero lo más importante no estaba en sus archivos. Estaba en su memoria: el vendedor de Api, los jóvenes que le advirtieron sobre la mochila, la caserita que fiaba por confianza, el teleférico cruzando el cielo paceño, las luces de La Paz temblando en las montañas. Días después fue invitada a dar una conferencia en el mismo instituto donde antes la celebraban como experta en seguridad tecnológica. El auditorio estaba lleno. Sus colegas esperaban un informe sobre deficiencias urbanas latinoamericanas, informalidad, riesgos, necesidad de modernización y recomendaciones de control. Pero Clara abrió su presentación con una frase que dejó la sala muda. Bolivia me enseñó que una ciudad no se vuelve segura solo porque vigila mejor, sino porque sus habitantes todavía creen que el otro importa. Algunos se miraron incómodos. En la pantalla proyectó videos cortos: un chofer esperando a una anciana, una vendedora cuidando las bolsas de una clienta, jóvenes advirtiendo a una extranjera que cierre su mochila, vecinos ayudando en una calle empinada, personas compartiendo comida durante una feria. No había gráficos espectaculares. No había mapas rojos. No había simulaciones de inteligencia artificial. Solo escenas comunes. Tan comunes que un boliviano quizá ni siquiera las notaría. Pero justamente ahí estaba el golpe: lo que para Bolivia era cotidiano, para una parte del mundo desarrollado se había vuelto casi milagroso. Un joven profesor se levantó y objetó: «Eso es anecdótico, ¿dónde está la evidencia cuantificable?». Clara respiró profundo. «Hay cosas que se pueden medir», respondió. «Y hay cosas que, si solo intentamos medirlas, las destruimos antes de entenderlas». El auditorio quedó en silencio. Luego continuó: «Durante años creímos que la seguridad dependía de cámaras, sensores, muros, alarmas y vigilancia predictiva. Pero en Bolivia vi algo que nuestros modelos no saben procesar. La disciplina que nace del vínculo.
La gente no siempre ayuda porque la ley la obliga. A veces ayuda porque sabe que mañana podría ser ella quien necesite una mano. Algunos académicos fruncieron el ceño. Otros comenzaron a tomar notas. Clara no estaba diciendo que Bolivia no necesitara mejores instituciones, mejor infraestructura o mejores políticas públicas. Sería irresponsable afirmar eso. Lo que decía era más profundo y más polémico. Occidente podía tener tecnología avanzada, pero había perdido parte de su tejido humano. Y Bolivia, con todos sus problemas, todavía guardaba una lección que el mundo no quería escuchar. Al terminar la conferencia, su antiguo director de tesis, el profesor Weber, se acercó y le dijo en voz baja: «Clara, estás alejándote de la ciencia». Ella lo miró con calma. «No, profesor. Tal vez estoy acercándome a la parte de la ciencia que olvidó escuchar a las personas». Esa respuesta lo dejó sin palabras. Una semana después, un periódico alemán publicó una entrevista con ella titulada «Investigadora alemana desafía la teoría occidental de la seguridad urbana tras viajar a Bolivia». El artículo se volvió viral. Las reacciones fueron violentas. Algunos dijeron que Clara romantizaba la pobreza. Otros afirmaron que había caído en una fantasía latinoamericana. Algunos bolivianos en redes la defendieron con orgullo, diciendo: «Por fin alguien entiende que Bolivia no es solo lo que muestran las noticias». Otros, más críticos, escribieron: «Está bien que valore nuestra humanidad, pero que no se olvide de nuestros problemas reales». Y tenían razón. Porque amar Bolivia no significa negar sus heridas. Amar Bolivia también significa mirarlas de frente. Pero lo que Clara había descubierto no era propaganda. Era una verdad incómoda. Un país puede tener carencias materiales y aún así poseer riquezas sociales que otros países, más ricos, ya perdieron. Poco después, fue invitada a un programa internacional. La presentadora le preguntó: «Doctora Müller, ¿cree usted que el modelo boliviano puede aplicarse en Europa?» Clara negó con la cabeza. «No es un modelo. Ese es el error. No se puede instalar como una aplicación y comprar como un sistema de vigilancia. Es una conciencia. Y la conciencia se cultiva, no se importa». El estudio quedó en silencio. Aquella noche, al volver a su pequeño departamento en Hamburgo, Clara miró por la ventana. La calle estaba limpia, ordenada, silenciosa. Había cámaras en las esquinas, puertas automáticas, luces frías, reglas claras. Todo parecía seguro. Y, sin embargo, ella sintió una soledad inmensa. Extrañó el ruido de la paz. Extrañó el olor de las salteñas calientes. Extrañó el api morado en la mañana. Extrañó las voces de las caseritas. Extrañó el teleférico cruzando el cielo. Extrañó esa sensación extraña de que, aunque nadie la conociera, alguien podría ayudarla. 3 meses después, Clara volvió a Bolivia. Esta vez no llevaba cuestionarios ni equipos de medición. No venía como una investigadora obsesionada con probar una teoría. Venía como una mujer que buscaba reencontrarse con algo que la ciencia, en su versión más fría, había dejado fuera: la confianza. Al llegar al aeropuerto de El Alto, respiró con dificultad por la altura y sonrió. Afuera, el cielo era azul intenso. Las montañas parecían vigilar la ciudad con una autoridad antigua. Tomó un taxi y, para su sorpresa, el conductor era don Ramiro, el mismo hombre que la había llevado en su primer viaje. Él la reconoció después de unos segundos. «Doctora Clara, ¿ha vuelto pues?» Ella rió. «He vuelto». Don Ramiro sonrió con orgullo. «Le dije que la paz tiene corazón». Esta vez Clara no discutió mentalmente la frase. Solo respondió: «Sí. Ahora lo sé». Volvió a hospedarse en Sopocachi. Esa noche caminó sola por las calles iluminadas. Vio vendedores recogiendo sus puestos, jóvenes riendo, una señora acomodando mantas, un niño ayudando a su abuela, un minibús lleno de pasajeros, una pareja compartiendo comida en una banca. Todo parecía igual. Pero ella ya no era la misma. En su nuevo cuaderno escribió: «Vine a Bolivia para demostrar que mi teoría era correcta. Bolivia me demostró que mi teoría estaba incompleta porque le faltaba humanidad». Al día siguiente visitó una iglesia cerca del centro y luego caminó hacia el mercado. Una mujer mayor, al verla mirando confundida los puestos, le preguntó: «¿Está buscando algo, hijita?» Clara sonrió. «Creo que ya lo encontré». La mujer no entendió del todo, pero le devolvió la sonrisa. Esa tarde se reunió otra vez con el profesor Quispe.
Él la recibió con un mate caliente y le preguntó: ¿Lista para escribir un nuevo modelo? Clara negó suavemente. No será un modelo. Será una historia. Le habló de su nuevo libro, La ciudad humana, una obra sobre una investigadora que viaja a Bolivia para estudiar seguridad y termina descubriendo que la verdadera protección no siempre nace del control, sino del vínculo. El profesor Quispe sonrió. Entonces recién está entendiendo. La ciudad no se sostiene solo con cemento. Se sostiene con memoria, con reciprocidad y con respeto. Esa noche, Clara subió al teleférico. Desde lo alto vio La Paz encendida, extendida entre montañas como una constelación terrestre. Abajo, miles de vidas seguían moviéndose: vendedores, estudiantes, choferes, madres, trabajadores, turistas, ancianos, niños, vecinos. Una ciudad imperfecta, intensa, difícil, hermosa y contradictoria. Una ciudad que no necesitaba fingir perfección para enseñar una verdad gigantesca. Clara comprendió entonces que su viaje no había terminado. Apenas comenzaba. Porque entender Bolivia no era cuestión de una visita, ni de una tesis, ni de una conferencia. Era aprender a mirar sin superioridad. Aprender que no todo lo moderno es sabio. Aprender que no todo lo pobre es vacío. Aprender que no todo lo caótico carece de orden. Aprender que un país muchas veces juzgado desde afuera podía devolverle al mundo una pregunta brutal. ¿De qué sirve tener ciudades llenas de cámaras si ya nadie confía en nadie? De regreso en su habitación, Clara abrió el cuaderno y escribió la última frase de esa etapa. La seguridad no es solo producto de la tecnología. Es resultado de la confianza. Una ciudad solo puede sentirse verdaderamente segura cuando sus habitantes todavía son capaces de tratarse con humanidad. Cerró el cuaderno. Afuera, La Paz seguía despierta. Las luces brillaban en las laderas. Un minibús pasó tocando bocina. Alguien rió en la calle. Una caserita cerró su puesto. El aire frío entró por la ventana. Clara sonrió y susurró: Gracias, Bolivia. Gracias por enseñarme a confiar otra vez en el mundo. Y esa frase, aunque jamás aparecería en una tabla estadística, fue el dato más importante de toda su investigación.